Ahí está. Empezó a, ahí puse grabando. Hola. Sí, puedes hablar, puedes comenzar. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Marilina. En primer lugar, agradecer a nuestra presidenta el que una vez más me haya invitado para estar con todos ustedes, aunque en estos momentos y por las circunstancias que ustedes saben, estemos en la distancia. Yo estoy muy agradecida, muchas gracias, Marilina, por esta invitación. Y ya, sin más, voy a dar paso al tema que considero muy importante para mí y que espero que también lo sea para ustedes, puesto que se trata de un caso que yo perité como médico forense en funciones de guardia en uno de los juzgados de Valencia donde yo trabajo. Concretamente, el tema es la mutilación genital femenina. En primer lugar, vamos a hablar de una serie de aspectos generales pues, para introducir el tema de la mutilación genital femenina, para después pasar a lo que es en concreto el caso, lo que se apreció y lo que se decidió, y por último pues, emitir unas consideraciones y unas conclusiones particulares respecto a la mutilación genital femenina y también ofrecérselas pues, para conocer la opinión que pudieran tener al respecto ustedes. Bueno, sin más dilación, ya explicarles qué es la mutilación genital femenina. Pues no es más que la excisión total o parcial de los órganos genitales de la mujer por motivos no médicos. Es una práctica prohibida en muchos países y concretamente en mayo de este año de 2020, Sudán, a Dios gracias, aprobó la penalización de la mutilación genital femenina, castigándola al autor de la misma con 3 años de cárcel. Es una forma extrema de discriminación de la mujer que evidencia la desigualdad arraigada a costumbres ancestrales entre los sexos, eso es evidente. Es conocida internacionalmente como una violación de los derechos humanos para mujeres y niñas y es una práctica ilícita sin causas de justificación por muy permitida que esté en el país de origen. La ONU pretende que en el año 2030 esté erradicada esta práctica que vulnera los derechos humanos de las niñas, de las mujeres y de las adolescentes que se someten a la misma. ¿En qué países se suele realizar? Generalmente y en estos momentos son en 40 países. De ellos, 28 son africanos, en Egipto, Etiopía, y el resto son de países de Oriente Medio y de Asia, concretamente en Indonesia. En Europa cada vez se ve con cada vez más esta práctica debido a la migración de personas de países donde la mutilación genital aún es una práctica habitual y en la mayoría de países está penada, países de Europa me refiero, está penada menos en Italia y en Irlanda. En Estados Unidos, Canadá y América Latina también existen núcleos familiares que la practican y concretamente es conocido un núcleo familiar, un núcleo social indígena de Colombia, donde es habitual esta práctica de mutilar a las menores y adolescentes de dicha comunidad. En España se empieza a ver esta mutilación genital a partir de los años 80 del siglo XX, del siglo pasado, y es cuando aquí empezamos a tomar conciencia de que esta práctica mutiladora es intolerable e injustificable en niñas y mujeres a raíz de la llegada de esas familias de procedencia de países africanos, concretamente del África subsahariana. En nuestro derecho no hay cabida en absoluto a la libertad ideológica, ni tampoco a las creencias de los padres que mutilan a sus hijas menores. Si bien en el caso de mujeres adultas se reconoce pues a lo mejor la tipicidad de las autolesiones que pueda causarse a sí misma la mujer, y en el caso de que sean causadas por un tercero, con el consentimiento de la mujer se reconoce la atenuante que describe nuestro Código Penal. Hoy en día, y concretamente en nuestra Ley Orgánica 1 de 2015 y de reforma del Código Penal, se incorpora la violencia de género como un motivo de discriminación y la incorpora como una situación agravante en el artículo 4, en el punto 4 del artículo 22 de nuestro Código Penal.
Y esta agravante se establece como consecuencia de lo que se establece en el Convenio de Estambul del año 2011. ¿Cuál es el origen de esta mutilación? El origen se desconoce. Se cree que es una práctica milenaria surgida en el Antiguo Egipto. Generalmente estas prácticas se llevan a cabo en la intimidad familiar del país donde se ha inmigrado. Son peligrosísimos estas situaciones de encierro, de confinamiento, puesto que estas prácticas pueden haberse dado y no haberse conocido por ningún tipo de persona ni vecino. También se suelen practicar, como ocurrió en nuestro caso, en el país de procedencia de la familia. ¿Quién lleva a cabo esta práctica? Pues lo lleva a cabo las mujeres de la familia materna, también el cabeza de familia y en otras ocasiones también pues barberos o mujeres que ayudan al parto. A veces son médicos y sobre todo aquellos que tienen asimilada esta cultura ancestral. Y en este caso se denomina una mutilación genital femenina medicalizada. ¿Con qué se practica? Pues se imaginarán ustedes que se va a practicar con cualquier tipo de instrumento que corte. Tijeras, cuchillos, hojas de lata, navajas, bisturíes, hojas de afeitar, etc. Y también se ha visto que existen mutilaciones que se provocan con productos cáusticos, sustancias químicas cáusticas, que dan lugar a una cauterización, a una quemadura de los tejidos. Por lo general, y en estos países de origen y también en la práctica clandestina, por ejemplo, en el país donde se practique Europa, en países de Sudamérica e incluso en España, no se suelen dar anestésicos ni se suelen dar analgésicos. Y lo único que se hace, según manifestó la familia de esta menor a la que se le practicó la mutilación genital, es que se suele atar las piernas para que se forme este tejido cicatrizal en unos 15-20 días, 10, 15, 20 días, según la técnica que se lleve a cabo. Los motivos de la mutilación genital femenina. Pues estos motivos difieren de una región a otra y de una época a otra, aunque responden a factores socioculturales arraigados a las familias y comunidades de los países donde se lleva a cabo esta práctica. Y entre estos motivos nos encontramos con creencias de que la mutilación aumenta la posibilidad de encontrar marido, creencias de que forma parte de la crianza de la niña y es una forma de prepararla para la vida adulta y al matrimonio, se asocia a modelos culturales de feminidad y recato, consideran que las niñas son puras y hermosas y una vez que se elimina de su cuerpo aquellas partes que se consideran no femeninas e impuras, es cuando ya puede contraer el matrimonio. También es una forma de disuadir a la mujer de las relaciones prematrimoniales y extraconyugales por miedo al dolor, sobre todo en aquellas en las que se le ha practicado el estrechamiento o bien el sellado del orificio vaginal. Y también creencias de que esta práctica reduce la libido de la mujer y de ese modo se le ayuda a resistir el deseo y la tentación de mantener relaciones sexuales extramaritales. ¿Qué tipos de mutilación se conocen? Pues tenemos la tipo 1, que no es más que la extirpación del prepucio con o sin extirpación total o parcial del clítoris, la del tipo 2, que es la excisión del clítoris acompañada de la extirpación total o parcial de los labios menores, el tipo 3, que es la extirpación del clítoris y resto de genitales externos con una sutura de la vagina, y a esta se le conoce como la infibulación. Aquí se deja un mínimo orificio para la salida de la orina y el flujo menstrual y es la denominada la circuncisión sudanesa o faraónica. Es la más traumática y la de mayor gravedad y la de peor consecuencia para la salud de la mujer por las complicaciones que acarrea. Luego tenemos la técnica de desinfibulación, que consiste en crear un nuevo orificio vaginal por medio de un corte, sobre todo cuando ha habido un sellado del orificio vaginal y concretamente este corte se realiza en momentos antes del coito o bien antes del parto. Y por último tenemos el tipo 4, en donde se incluyen prácticas lesivas diversas, tales como pinchazos, perforaciones, quemaduras del clítoris, estiramientos del clítoris o bien estiramientos también de los labios o ambos a la vez. ¿Cuáles son las complicaciones de una manera somera y rápida para que ustedes tengan conocimiento
Dentro de las físicas precoces tenemos un dolor intenso, el shock y la muerte, sobre todo por ese dolor o bien por las complicaciones derivadas de la hemorragia masiva. Hay fiebre, hay infección de los tejidos y sobre todo por el uso de estos instrumentos que no están para nada esterilizados, se transmite la infección del tétanos. Hay infecciones urinarias repetitivas, de repetición, e inflamación y edema de los tejidos. Las complicaciones tardías de tipo físico, nos encontramos con cicatrizaciones patológicas de tipo queloideo, de tipo hipertrófico, las infecciones recidivantes, alteraciones menstruales, con infecciones derivadas del acúmulo por la falta de salida o imposibilidad de salida del flujo menstrual. Hay una impotencia coeundi, que es una imposibilidad de llevar a cabo el coito, complicación en el parto por vía vaginal y las complicaciones peores, que serían la muerte de la madre, incluso la muerte del feto. Dentro de las precoces de tipo psíquico o tardías, nos encontramos con el estrés postraumático, la depresión, la ansiedad, la falta de autoestima de la víctima, las alteraciones del comportamiento que puedan haber y el fracaso escolar. Si bien en estos países yo creo que poco les puede importar que una mujer, una niña, fracase escolarmente, porque que opino, es una opinión particular, pues poco irán al colegio o a la escuela. Presentación ya del caso. Pues se recibe en el juzgado de guardia una llamada de la pediatra de guardia de uno de los hospitales del partido judicial, concretamente el Partido Judicial de Valencia. Se comunica al funcionario de guardia que esta pediatra quiere hablar con el juez que esté de guardia y se pone al teléfono el juez de guardia y la pediatra le informa que acaba de explorar a una menor que por los síntomas y los hallazgos analíticos la niña sufría una infección vaginal por tricomona y que llamaba porque sospechaba que el origen de dicha infección era un abuso sexual por ser esa tricomoniasis una enfermedad de transmisión sexual. Acude la comisión judicial al hospital, formada por el juez, el fiscal y el letrado de la Administración de Justicia y por el médico forense, que en este caso era yo, que estaba de guardia, y en un primer momento pues hacemos un estudio de toda la documentación. Se argumenta que además de la analítica, es necesario llevar a cabo una exploración por parte de la médico forense, de la menor, y profundizar un poco más en la anamnesis, ya que la tricomoniasis no solamente se puede contraer por un contacto sexual, sino que también existen otras vías de contagio, como puede ser la ropa interior no lo suficientemente limpia, un contacto a partir de fómites, a partir de contacto de los órganos genitales externos femeninos con los inodoros, piscinas o cualquier zona húmeda donde esté este parásito. La tricomona, como parásito, como elemento de infección, puede sobrevivir, se ha comprobado científicamente que puede sobrevivir unas 3 horas en orina y en semen unas 6 horas. Y en ambientes secos y calurosos y con una luz directa del sol, este parásito muere sobre los 30 minutos. En cambio, en los húmedos puede sobrevivir hasta 24 horas. Este estudio lo realizaron, entre otros autores, López, Olmos y Gasull en el año 2019. Aquí sobra un 1, perdón, he puesto un 1 de más. Bueno, en la anamnesis, ¿qué datos obtenemos de la anamnesis? Pues que se trata de una menor, mujer de 8 años de edad, que acude al hospital acompañada por su madre por presentar un dolor pélvico, escozor, dolor y dificultad al orinar de unas 8 horas de evolución. El dolor comenzó de madrugada. La madre, ante este dolor, le ha puesto a la menor paños calientes en el abdomen y en la pelvis, le ha masajeado, es la zona dolorida, y además le ha dado pues unas infusiones calientes para ver si le calmaba ese dolor y esas molestias. La madre refiere que no ha vomitado la menor y que no le ha dado ningún tipo de medicación, puesto que le daba miedo que enmascarase cualquier tipo de patología como pudiera ser una apendicitis aguda. En los primeros momentos de este tratamiento casero que le pauta a la madre, pues la menor mejora, pero aproximadamente a la hora empieza a aparecer ese dolor que va incrementándose el mismo y le ha producido vómitos de tipo bilioso, y ante esta aparición de los vómitos es cuando la madre ya decide llevarla a urgencia, puesto que ve que el cuadro no mejora en la niña.
En urgencias es cuando es vista por la pediatra, quien le practicó esa exploración física, la analítica de sangre, de orina, urino, cultivo y un frotis vaginal. Y a la exploración física de la pediatra fue cuando apreció el enrojecimiento e inflamación de los genitales externos. El resto totalmente anodino. Contaba que los padres y la menor eran de Senegal, que tenía 2 hermanas menores que habían nacido en España, y ella llegó a nuestro país, a España, a los 20 años de edad aproximadamente. La menor, se preguntó, pues estaba perfectamente escolarizada e integrada en el medio social y también escolar. No había problemas familiares, según habían comentado los asistentes sociales, y el padre y la madre trabajaban, eran humildes, de origen humilde, y trabajaban en el campo. La menor tenía cumplimentadas absolutamente todas las revisiones médicas desde que llegó a España y tenía cumplimentadas todas las vacunas según nuestro programa. Tampoco existía ningún tipo de patología previamente que pudiera interesar o que pudiera tener una relación con esta infección del momento. Tras esto, ya como médico forense, ya entramos al box a ver a la menor. Entramos solamente pues, para no molestar, no toda la comisión, sino solamente la juez, y yo como médico forense quien practicó la exploración de la menor. Voy a hacer una exploración, ¿no?, de toda la superficie corporal para llegar a lo que es ya la parte o región genital. Sí que se confirma lo que había visto previamente la pediatra del enrojecimiento, del edema y de la inflamación de los genitales externos, pero al explorar el introito vaginal y al separar los labios mayores y menores, la menor se queja de un fortísimo dolor y se aprecia una cicatriz de características recientes, de cicatrización muy reciente, muy inflamada, muy edematosa, muy enrojecida, abultada, en ese introito vaginal que ocupaba prácticamente 2/3 del introito, y aprecio que no hay clítoris, que no hay en absoluto clítoris. Y bueno, Dios mío, ¿qué ha ocurrido aquí? Y ya intuyendo lo peor, que era esa mutilación genital. Con muchísima cautela, a los efectos de evitar esa victimización secundaria, se pregunta a la menor pues aspectos generales de su vida, qué es lo que hace con sus amigas, si tiene amigos, por dónde salía, si salía, dónde jugaba, qué tal iba en el colegio. Y ya cuando la menor pues ya logró pues hablar de lo que hacía, qué jugaba, qué es lo que más le gustaba, pues ya le empezamos a preguntar elementos, no datos, que nos aportase datos acerca de lo que pues ella pensaba, por qué tenía esa lesión, por qué le dolía, cuándo empezó a dolerle, y es cuando la menor nos dice que se había ido de vacaciones al país donde vivía su abuela, al Senegal, y que allí un buen día su abuela y sus tías pues le comentaron que ya era muy mayor y que estaba muy guapa y que aún tenía que ponerse mucho más guapa para que cuando viniera aquí a España pues pudiera tener novio, en fin, una serie de frases y de parafernalia pues propia pues para engatusar a la menor. Que a la menor la tumbaron en una especie de esterilla, de alfombrilla, y que la abrieron de piernas, que todo ocurrió de una manera muy rápida, que no vio lo que le hicieron, pero que notó un daño fortísimo, que gritaba y que lloraba, y que también le pusieron algo que ella veía que sus tías se movían muchísimo, que también le dolía y que le escocía, y que después le pusieron una serie de paños que le apretaron en esos paños y que le ataron las piernas. Y que ella preguntó para qué le habían atado y que las tías y la abuela le dijeron que eso es para que no le doliese la barriguita. Además, al regreso a España, que ya estaba un poco mejor la niña, que era a los pocos días de llevar a cabo esta práctica mutilante, la niña fue traída a España por una de sus tías y a los 2 o 3 días de ya haber regresado aquí a España es cuando comienzan estos dolores abdominales y cuando ya comienza la historia que ya les he comentado. Nos ponemos en contacto también con la madre para hacerle una entrevista y a modo de resumen la madre manifiesta que efectivamente la hija la mandaron con la madre
con la abuela y con las hermanas de ella, y que allí le practicaron la amputación hacía unos 10 días, que es costumbre, y que, como es costumbre, ella consideró oportuno, ya que tenía 8 años, el enviar a su familia, a la familia, para que le practicasen esa mutilación, puesto que tanto sus hermanas como ella también habían sido mutiladas a la misma edad, sobre los 8 o 9 años. Bueno, pues esta es la historia y el caso clínico. Esto se empezó a investigar, se empezó a llevar a cabo todas las actuaciones pertinentes, pero al final hubo un archivo provisional, puesto que el autor material de los hechos no se encontraba aquí en el país. Y los padres alegaban una situación de creencias y de ideología que generaban un conflicto de creencias entre las propias de su país y las que había aquí en España. Bueno, ¿cuáles son los ámbitos de actuación del médico forense ante situaciones de semejante naturaleza? Pues ya hemos visto que un ámbito de actuación es a nivel de víctimas de mutilación genital femenina. Aquí lo único que procede es llevar a cabo una valoración de las lesiones y determinar el tipo, la localización topográfica, el mecanismo de producción, la relación de causalidad, la antigüedad, la data de las mismas, el tiempo de curación, días de incapacidad para sus ocupaciones habituales, las complicaciones y secuelas resultantes de ese hecho mutilador. También se nos puede solicitar a los médicos forenses que llevemos a cabo un estudio sobre los posibles autores o autores, y sobre todo de tipo psiquiátricos, a efectos de valorar la competencia legal. Esto realmente, como ya he dicho, pues es un poco difícil, dado que estas familias perciben que dicho acto es incluso beneficioso para las hijas y que no tienen conciencia alguna del daño físico y psíquico, incluso moral, que se les puede acarrear a la menor de por vida. Es decir, existe un conflicto de creencias. También el juez se nos puede solicitar al médico forense que hagamos una predicción o valoración del riesgo en aquellos casos en los que menores o adolescentes, por su vulnerabilidad y que viven en familias o núcleos familiares con esas costumbres muy arraigadas, pues que pudiera existir el peligro de que se practicase esta técnica prohibida e ilegal en nuestro país. En estos casos, como medida cautelar, el juez lo que puede solicitar es que se lleven a cabo las exploraciones en estos menores pues de una manera periódica para ver si se ha llevado a cabo cualquier tipo de práctica que perjudicase a la integridad corporal, salud física o psíquica. También estas prácticas se pueden llevar a cabo y de hecho se han llevado a cabo sobre cadáveres, puesto que al ser una muerte súbita por una de las complicaciones precoces o tardías sin antecedentes patológicos, forma parte del pool de muertes sospechosas de criminalidad. Entonces es de obligada práctica la autopsia judicial a efectos de determinar cuál ha sido la causa de la muerte, el tipo de la muerte, el mecanismo de la muerte, la etiología médico-legal de la muerte, si es una etiología accidental, que en estos casos pues es bastante dudoso, la data de la muerte, la data de las lesiones, el tipo de lesiones y esa relación de causalidad y demás circunstancias que nos ayuden a determinar cuál es la causa de la muerte. Por otra parte, y esto sí que es muy curioso, que también se ha presentado en el Instituto de Medicina Legal de Ciencias Forenses, donde yo trabajo, aquí en Valencia, son denuncias a los médicos que han llevado a cabo o han asistido a las mujeres a las que previamente se les había practicado esa mutilación y que por tener sellado el orificio vaginal y por no autorizar una cesárea han tenido que llevar a cabo una desinfibulación para que pudieran hacer el bebé por el canal vaginal, ¿no? Bueno, pues tras la práctica de este corte, el médico pues procede a la habitual sutura y a arreglar la morfología anatómica, ¿no? a igualar esos genitales femeninos que están alterados anatómicamente por la práctica mutiladora, darles un aspecto más a lo más anatómico y lo más fisiológico posible.
Bueno, pues ante esta situación de arreglar esos genitales externos y darles la apariencia anatómica que el médico considera que es la adecuada, denuncian al facultativo por esa malpraxis. Porque ellos lo que querían es que esos genitales los tenía que haber dejado de igual modo o a lo mejor haber consultado a la paciente o a la familia si reparaba, no era reparar, sino era suturar y darle un aspecto anatómico pues, más semejante a lo habitual. Bueno, pues ante estos hallazgos, en el caso que nos ocupa y en el caso, cualquier otro caso que pudiera ocurrir, ante estos hallazgos físicos y analíticos de tipo infeccioso, el médico debe de tener una cautela tremenda a la hora de asegurar que esa infección por tricomonas en el caso que nos ocupa o por cualquier otra infección de transmisión sexual, una cautela a la hora de asegurar que eso proviene de un delito contra la libertad e indemnidad sexual, de unos abusos sexuales a un menor. Por tanto, antes que nada, se debe de realizar un estudio minucioso y una buena anamnesis con el fin de descartar cualquier otra posible patología, como en este caso, con esa exploración se vio que faltaba ese clítoris y que efectivamente días antes de la asistencia hospitalaria de esta menor se había practicado la mutilación genital en el país de origen de la familia materna. Pues bueno, y estas conclusiones que ya les decía, pues ni más ni menos, es que la mutilación genital femenina no es cultura, es una mutilación, es un trauma y es discriminación femenina que atenta contra esos derechos humanos, como al principio decía. Para erradicar estas prácticas y prevenir las consecuencias negativas para la salud, hay que tener en cuenta a las niñas y a las adolescentes. ¿Por qué? Porque estas niñas y adolescentes deben de ser capaces de decidir por ellas mismas el que, si se les practica o no se les practica dicha mutilación. Y para ellos deben ser menores a las que se les ha tenido que informar a una edad adecuada para que comprendan que realmente esa práctica atenta contra su salud, atenta contra su dignidad como persona y atenta a los derechos fundamentales que toda persona se le tiene que reconocer en definitiva. Que no son prácticas que están justificadas desde el punto de vista médico y que son prácticas que pueden tener muchísimas complicaciones. Por tanto, para erradicar estas prácticas, es que lo que hay que hacer es cambiar ese pensamiento a los niños, a los adolescentes, pero fundamentalmente educar a los niños en una cultura permisiva en el que puedan decidir por ellos mismos si se practica o no se practica, con el motivo, creencia o ideológica, dicha mutilación, pero no un tercero abordar de una manera salvaje al menor para mutilar un órgano fundamental como es el órgano genital, que puede repercutir tanto en la salud de la madre como en los futuros seres que puedan venir de una gestación y parto. Además, es que este problema debe tratarse con un enfoque multi e interdisciplinar, que hay que englobar perfectamente esos aspectos sanitarios. Que un sanitario comunique esa situación de complicaciones que puede haber, debe de haber profesional preparado que desde el punto de vista educativo transmita esos conocimientos adecuados, personal, trabajador social que transmita que eso no es digno de una sociedad desarrollada y cuestiones legales del por qué son prácticas que están prohibidas en la mayoría de los países del mundo. Además, se debería de elaborar material formativo y divulgativo en materia de concienciar a esta población y que tomen esas decisiones y que sepan que son prácticas que como ya decía, no son de recibo.
Se deben de elaborar protocolos sanitarios que permitan detectar, prevenir y tratar a esas niñas mujeres que sufran las secuelas físicas y psíquicas y morales como consecuencia de esas prácticas. Un buen protocolo de actuación ante la posibilidad de esto, pues posiblemente no hubiese llegado a acudir el médico forense y sospechar un abuso sexual y hubiese habido una denuncia por una mutilación genital femenina y no por un abuso sexual, en donde ya pusimos en marcha todo el protocolo de abuso sexual, todo el equipo policial y social ante una menor posible víctima de un abuso sexual. ¿Y con quién se sospecha de primera? Con el padre o la familia del padre, que son los que conviven con la menor. Entonces se crea una situación de alarma que tampoco es de recibo y es porque no existen estas actuaciones protocolizadas. Y se debería de fomentar evidentemente actividades de tipo internacional y nacional y local, como es esta actividad internacional, pues para dar a conocer que son prácticas que siguen llevándose a cabo en países en vías de desarrollo y en países desarrollados, europeos y del mundo entero, que menoscaban la salud de las menores y que denigran, son denigrantes para la persona y, por supuesto, atentan contra cualquier tipo de derecho del menor. Bueno, y con ello pues ya doy por finalizada esta charla, esta conferencia. Espero que haya sido de su interés. Muchísimas gracias por escucharla y hasta muy pronto. Gracias a todos. Muchísimas gracias, realmente ha sido muy esclarecedora. Estamos muy felices de haberte podido escuchar, Mercedes. Y creo que esto nos alerta de poder saber que en otros países que quizás ni nos damos cuenta están pasando estas aberraciones. Así que muy importante tu conferencia y la verdad muy enriquecedora, muy cruda, pero también nos alerta sobre estos terribles temas de las cuales son víctimas las niñas y las mujeres. Muy cruda, sí, Marilina, muy cruda, de verdad que sí. Fue horrible la exploración que llevé a cabo, fue horroroso el apreciar cómo estaban los genitales externos y no lo había visto yo nunca y me llegó al corazón, francamente. Y realmente esto creo que ha sido un sufrimiento, pero también de cada sufrimiento uno saca lo positivo, que es poder denunciar estas situaciones, alertar, ver cómo hacemos para ayudarlas y también para regenerar y ayudarles a tener una vida mejor de la que podrían tener en otros lugares. Así que gracias, Mercedes, muy agradecidos a Lampionas contigo. Gracias. Mercedes, tú eres médica forense de Valencia, del Poder Judicial, docente, doctora y gran colaboradora y muy sensible a los temas de infancia, de mujeres, de familia. Hasta muy pronto. Adiós. Gracias. Adiós.